Capítulo 6. ¿Cómo edificar tu confianza? Tu apoyo falso se vuelve en nuestra contra y nos ataca, pero la confianza puesta en Jesús nunca será traicionada. Raymond. Las cataratas del Niágara son una de las maravillas naturales más emblemáticas de América del Norte. Las más grandes de las 3 cascadas. La catarata Horseshoe es la más espectacular del hemisferio occidental. Más de 3/4 de millón de galones de agua truenan sobre su cuesta cada segundo. Caen con fuerza alrededor de 16 pisos en la cuenca rugiente. El año pasado, mi esposo y yo llevamos a nuestro hijo menor a las cataratas del Niágara para una celebración especial del cumpleaños. Realizamos todas las excursiones turísticas típicas, incluyendo una excursión en el barco Maid of the Mist al pie de las cataratas de cerca. Estando en el agua blanca, agitada y a merced de la niebla feroz y el rocío, tuvimos una apreciación aún mayor del poder de las cascadas. Esta experiencia sorprendente nos proporcionó el contexto para las arriesgadas acrobacias de las que oímos hablar en la exposición del Niágara. A través de los años, numerosos temerarios han cruzado las cataratas en barriles o artilugios caseros. Otros han realizado acrobacias sobre una cuerda floja, colocado en alto de la imponente cascada. El temerario más conocido de las cataratas del Niágara fue un equilibrista llamado el Gran Blondin en 1859. Estiró una cuerda de casi medio kilómetro para cubrir el ancho de la garganta del Niágara. Blondin estaba tan confiado en su propia habilidad que nunca usó una red o un arnés de seguridad, ni siquiera al cruzar las cataratas del Niágara. Sin ningún esfuerzo, caminó de ida y de vuelta a través de la extensión. Una gran multitud observó la impresionante hazaña con pavor y asombro. Blondin caminó por una cuerda floja sobre las cataratas del Niágara en múltiples ocasiones. Cruzó caminando hacia atrás, hizo volteretas, se paró de manos, caminó con los ojos vendados y sobre zancos, cruzó en bicicleta. Una vez llevó una estufa y se detuvo en la mitad del trayecto para cocinar una tortilla francesa. Luego bajó el desayuno con una cuerda para que lo disfrutaran los pasajeros del barco Maid of the Mist. La historia de Blondin llevando una carretilla a través de la cuerda floja en las cataratas del Niágara es citada a menudo por los pastores como una ilustración de lo que significa tener fe. Es posible que hayas oído. Se dice que después de empujar una carretilla por la cuerda floja, Blondin le preguntó a la multitud si ellos creían que él podía empujar la carretilla pasando de un lado a otro. Pero con una persona adentro, los espectadores aplaudieron con entusiasmo. Sí, creían que podían. Sin embargo, cuando Blondin preguntó ¿quién se ofrece como voluntario?, nadie respondió. La verdadera creencia, concluye la ilustración, es más que hablar de dientes para afuera. Significa confiar en el acróbata lo suficiente como para subir a la carretilla y aceptar el paseo. Cada ilustración tiene sus limitaciones. Resulta cuestionable si confiar en un equilibrista que quiere empujar en una carretilla a través de las cataratas del Niágara en una decisión inteligente. Incluso si Blondin realiza con éxito la hazaña miles de veces, no hay garantía de que tendrá éxito la próxima vez. Demasiadas cosas podrían salir mal. El representante de Blondin, Harry Colcord, tenía confianza en las habilidades de Blondin. Había sido testigo de cómo caminaba con seguridad por la cuerda floja por todo el mundo. Por lo tanto, Colcord estuvo de acuerdo cuando Blondin le puso una escena de riesgo en lo que lo llevaría a través de las cataratas del Niágara. Mientras cruzaba por la cuerda floja con el aterrorizado Colcord aferrándose a su espalda por su vida, varias de las cuerdas se cortaron inesperadamente. La pareja se salvó por poco del desastre. La experiencia fue tan desgarradora que Colcord juró que nunca dejaría que Blondin lo llevara a través de una cuerda floja de nuevo. La confianza de Blondin dio sus frutos. Alcanzó gran fama y fortuna gracias a sus acrobacias por la cuerda floja.
Él siguió realizando sus acrobacias hasta bien avanzados los 70 años. Sin embargo, 2 de sus ayudantes no fueron tan afortunados. Murieron cuando una cuerda se cortó durante una de sus acrobacias. Tampoco las cosas resultaron bien para otros artistas que, como Blondin, desafiaron con confianza las cataratas del Niágara. En 1887, Stephen Pearce se cayó de una cuerda floja y murió en las rocas más abajo. En 1920, Charles Stephen se hundió en las cataratas en un barril de roble y la fuerza del agua destrozó el barril. El brazo derecho de Stephen fue la única parte de su cuerpo que se recuperó. En 1990, el kayakista profesional en aguas bravas Jesse Sharp trató de saltar las cataratas en su kayak. Estaba tan seguro del éxito que hizo una reserva para cenar más tarde en la noche. Nunca apareció. Su kayak fue descubierto aguas abajo, su cuerpo jamás fue encontrado. En 1995, Robert O'Brasker intentó saltar las cataratas en un jet ski. La hazaña no tuvo éxito. Los espectadores vieron con horror cómo el paracaídas de O'Brasker no se abrió y murió en la caída. La confianza carece de valor si es temerario o si la persona o cosa en la que depositas tu confianza falla. Si quieres tener una confianza fuerte y sabia, necesitas poner tu confianza en el lugar correcto. Un problema de confianza. ¿Tienes un problema de confianza? Si tuvieras que calificar tu confianza colocando una X en una escala de 0 a 10, siendo el 0 un nivel de confianza asustadiza, es decir, deficiente, tímida, temerosa, retraída, vergonzosa, insegura, reacia o dudosa, y el 10 en un nivel de superconfianza, audaz, valiente, osada, con agallas, determinación, coraje, valor. ¿Dónde colocarás tu X? ¿Te clasificarás más hacia el extremo deficiente de la escala o más hacia el extremo de la mucha confianza? ¿Por qué? Lucho con muchas cosas, pero por lo general no lucho con sentimientos de incompetencia. Tengo una actitud extremadamente fuerte de puedo hacerlo. Pregúntales a mis hijos. Tal vez esto tenga algo que ver con mi herencia alemana. Por tanto, me clasificaría con un nivel de confianza alto. Me siento insegura de vez en cuando, sin duda, y en algunos entornos más que en otros. Pero esos sentimientos son pasajeros. No dominan mis emociones, ni tampoco suelen dictar mi comportamiento. Si alguien me preguntara, diría que yo tengo un problema de confianza. Creo que colocaría mi X en un 8 o 9. Qué suerte la mía, ¿verdad? Espera, no tan rápido. Al igual que yo, puedes verte como una mujer segura. Puedes pensar que debido a que no luchas con la inseguridad, realmente no tienes un problema de confianza. Por otro lado, puedes verte como asustadiza. Te sientes tímida y temerosa la mayor parte del tiempo. Tal vez piensas que debido a que luchas con la inseguridad, tienes un gran problema de confianza. Sin embargo, antes de concluir que la mujer que se siente confiada no tiene un problema de confianza y que la que no se siente confiada sí lo tiene, déjame hacerte una pregunta ligeramente diferente. ¿Hasta qué punto pones por completo tu confianza en Dios? No estoy hablando de si has recibido o no a Cristo, me refiero a en qué medida confías en Dios cada día. Si fueras a calificar cuánto confías en Dios colocando con una X en una escala de 0 al 10, siendo el 0 no confío en Dios, confías en ti misma o en otras cosas y dejas a Dios fuera de la escena, y 10 confío plenamente en Dios, es decir, dependes de Dios en todo y en cada momento, ¿en dónde colocarías tu X? Es una pregunta reveladora y nada fácil de responder. Creo que yo colocaría la X en un lugar alrededor del 4. A veces, por lo general, durante una crisis, mi medidor de confianza podría elevarse mucho más alto, y en otras ocasiones, cuando estoy demasiado ocupada, mi medidor de confianza podría disminuir aún más.
Si soy franca, debo admitir que no pongo constantemente mi confianza en el Señor y a menudo confío en mí misma y en otras cosas. De acuerdo con la segunda escala, puedo ver que tengo un problema de confianza y este puede incluso ser peor de las que se calificaron a sí mismas como asustadizas en la primera escala. Me veo como una mujer confiada, pero si mi confianza depende de una fuente frágil y necia, no vale de nada a los ojos de Dios. Como ves, la Biblia mide la confianza de una manera completamente diferente. La fuerza de nuestra confianza no depende en una autoevaluación positiva, sino en la medida en que confiamos en Dios. Tenemos un problema de confianza cada vez que ponemos nuestra confianza en el lugar equivocado. Al final de cuentas, el pecado ha perjudicado a cada una de nosotras. Todas tenemos un problema de confianza, ya sea que estemos conscientes de ello o no. No te dejes engañar al pensar que debido a que no luchas con la inseguridad, no tienes un problema de confianza. Sin duda lo tienes, ambas lo tenemos. La batalla por nuestra confianza es feroz e implacable. Cada día debemos luchar por rechazar el tipo de confianza débil y necia que Satanás promueve y esforzarnos por edificar el tipo de confianza que Dios sostiene como sabia y fuerte. Ya sea que nos veamos como confiadas o inseguras, todas necesitamos aprender a confiar en Dios. 5 generadores de confianza. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo desarrollaremos nuestra confianza para convertirnos en mujeres fuertes y seguras que Dios quiere que seamos? Los siguientes 5 generadores de confianza es un buen punto de partida para comenzar. 1. Expande tu visión de Dios. Moisés adquirió más confianza cuando supo quién era Dios. Asimismo, la confianza de los discípulos aumentó cuando obtuvieron un mayor entendimiento de quién era Jesús. A fin de tener una confianza fuerte, estos hombres no necesitaban una visión mayor de sí mismos, necesitaban una visión más amplia de Dios. La Biblia contiene decenas de ejemplos adicionales. Podríamos hablar de Gedeón, Josué, Caleb, Elías, Elizabeth, María y otros. Ellos adquirieron confianza cuando obtuvieron una perspectiva apropiada de Dios. Lamentablemente, la mayoría de nosotras tenemos una visión muy pequeña de Dios. La verdad es que no creemos que Él sea quien dice que es, ni creemos que hará lo que dice que hará. La razón principal por la que los cristianos luchamos con la confianza es porque no comprendemos plenamente quién es Dios y quiénes somos en relación con Él. Casi todos los problemas que tenemos con la confianza se remontan a una cuestión fundamental. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer para edificar una confianza fuerte es ampliar nuestra visión de Dios. ¿Cómo? Al meditar en Dios, quién es, qué dice y qué hace. Ese era el secreto de David. Según David, la persona que se deleitaba en la palabra de Dios y meditaba en ella día y noche, sería alguien genuinamente feliz y confiado. Salmos 1 del 1 al 3. Meditar en algo significa reflexionar sobre ello y pensar en ello de manera profunda. David tenía el hábito de meditar en la Escritura. Salmo 119. Indica que pasó mucho tiempo meditando en los preceptos de Dios, versículo 15. Los decretos, versículo 23. Los mandamientos, versículo 48. La ley, versículo 97. Los estatutos, versículo 99. Y las promesas, versículo 148. También pasó mucho tiempo pensando en quién era Dios. En el libro de los Salmos descubrimos que David meditaba en la grandeza de Dios, Salmo 77:13, la santidad, 29:2, el amor, 48:9, la justicia, 9:7, la compasión, 103:4, el perdón, 134, el esplendor y la majestad, 145:5, su espectacular hermosura, 27:4 y mucho más.
David también meditó en el poder de Dios, 67:2, y en las proezas y obras poderosas del Señor, 77:12. Noche y día, Dios era el centro de sus pensamientos. Cuando era pastor, David pasaba mucho tiempo al aire libre, cuidando las ovejas, al contemplar los cielos, la luna, las estrellas. Pensó en lo que la creación tenía que decir acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. 8:3, 97:6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, escribió David 19:1. Dios delimita los cielos con la palma de su mano, organiza los objetos celestiales con sus dedos. Todos los cúmulos y supercúmulos, las explosiones de rayos gamma, los planetas, la luna, las nebulosas, las galaxias, los cometas, las supernovas, causares, los pulsares, los agujeros negros. 8:3. Él es aquel que determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. 147:4. La extensa Vía Láctea tiene un estimado de 100.000 millones de estrellas. Los científicos sugieren que existen alrededor de 2 billones de galaxias en el universo observable, con cientos de millones de estrellas en galaxias promedio. David no tenía idea del tamaño del universo como los científicos de hoy en día. No obstante, sí reconoció que los cielos son más grandes de lo que podía comprender y que Dios es aún mayor que esto. Sabemos que todo lo que Dios creó, desde una estrella hasta un grano de arena, está compuesto de pequeños bloques de construcción llamados moléculas. Las moléculas contienen incluso bloques de construcción más pequeños llamados elementos. Los elementos son sustancias químicas que se descomponen en su forma más simple, como el hidrógeno, el carbono y el sodio. Los elementos se pueden descomponer en bloques de construcción incluso más pequeños llamados átomos. Los átomos son partículas diminutas, en verdad muy diminutas. Son tan pequeñas que el punto al final de esta frase contiene más de 1.000 millones de ellos. Es más pequeño de lo que podemos imaginar. Durante un tiempo, los científicos creían que los átomos eran los bloques de construcción más pequeños de la materia. Ahora han descubierto que los átomos están formados por partículas subatómicas como los quarks, leptones, neutrones e hiperones. A medida que los científicos profundizan en la física subatómica de las partículas, cada vez descubrimos más bloques infinitesimales. Es increíble cuando piensas en ello. David probablemente no sabía acerca de moléculas, elementos ni átomos. Sin embargo, él reconoció que todo, incluyendo su propio cuerpo, fue formado de manera asombrosa y maravillosa, intrínsecamente entretejido por Dios el Creador. Salmos 139, 14 y 15. Como seres humanos no podemos empezar a comprender la inmensidad del universo, ni podemos entender su minúsculo diseño. La creación es mucho más sustancial y mucho más intrincada de lo que podemos asimilar en nuestras mentes. La Biblia testifica que el Señor es responsable de crear todo y hacer que todo funcione. Él es el arquitecto y sustentador tanto del macro como del microcosmos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Sostiene todas las cosas en su palabra poderosa. Hebreos 1:3. Lo que resulta aún más sorprendente es que el mismo Dios que creó y sostiene cada supermúsculo celestial y cada pequeño átomo, se interesa profundamente por ti y por mí. Él nos asegura que sus pensamientos hacia nosotras son numerosos y preciosos. Tratar de enumerarlos sería como tratar de contar los granos de arena en una playa. Salmo 139, 17, 18.
Dios piensa constantemente en ti con un afecto profundo. Este Dios que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa te dice: eres preciosa a mis ojos y honrada. Te amo. No temas porque yo estoy contigo. Te sostengo de tu mano. Isaías 41, 10 al 13, Isaías 43, del 4 al 5. ¿Puedes creerlo? Mientras más medites en la verdad de la palabra de Dios, más querrás hacerlo. Una visión precisa de Dios es el punto de partida para construir una confianza fuerte. Cuando engrandeces a Dios, tus problemas se vuelven pequeños. A medida que aumenta tu temor reverente hacia Él, también aumentará tu confianza y seguridad. 2. Deja la arrogancia en la entrada. Cuando tengo una visión inadecuada de Dios, lo veo como más pequeño de lo que realmente es. Esto suele ir de la mano con el problema opuesto. Me veo a mí misma más grande de lo que en verdad soy. Por lo tanto, la segunda manera de edificar la confianza es limpiando nuestros corazones de una actitud arrogante y demasiada confiada. La palabra bíblica para el exceso de confianza es arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia es presumir que sé más que Dios. Es valorar mi opinión como más alta que la de Él. Una persona arrogante exhibe una actitud informal, irrespetuosa e irreverente hacia Dios. Muestra una actitud insensible y relajada. Esta persona no toma a Dios en serio. En lugar de temerle a Dios con reverencia, es demasiado relajada con respecto a Él. Menosprecia la opinión de Dios de la misma manera en que podría descartar despreocupadamente la opinión de un amigo. Se comporta de forma tal que muestra una falta de respeto al hacer algo que Dios dice que no tiene derecho a hacer. Sus pensamientos también son audaces. Muestra una falta de respeto por dudar de lo que Dios dice que es cierto. La arrogancia es una confianza excesiva en una misma. Se podría decir, aunque irónicamente, que es el exceso de confianza puede manifestarse en una pobre opinión de nosotras mismas. Por ejemplo, si Dios dice que me ama y me acepta, yo afirmo que no es verdad, entonces estoy siendo arrogante. Estoy poniendo mi opinión por encima de la suya. La Escritura nos dice que el hombre impío muestra audacia en su rostro. Proverbios 21-29. Es muy seguro de sí mismo, creo que está pensando y haciendo lo correcto. No obstante, su audacia es arrogante, irrespetuosa, insolente. Es más, es extremadamente pecaminosa. En el huerto, Satanás convenció a Eva de presumir que ella sabía más que Dios. En esencia, la convenció de ser autosuficiente. Presumir con confianza que sabemos más que Dios es la actitud que yace en la raíz de todo pecado. Uno de los ejemplos más drásticos del pecado de la arrogancia es la historia de Usa y el arca del pacto. El arca era el objeto más sagrado en el templo de Dios. Representaba la misma presencia de Dios. 1 Crónicas 13:6. No vamos a entrar en todos los detalles, pero durante los días de Saúl, el arca de alguna manera terminó guardada en la casa del padre de Usa, Abinadab, donde juntó polvo durante décadas. Cuando David se convirtió en rey, decidió que era hora de traer el arca de regreso a Jerusalén, restaurarla a su lugar legítimo en un tabernáculo. David reunió a todo el mundo en Israel para el acontecimiento festivo. Sin embargo, su fiesta no salió según lo planeado. He aquí lo que sucedió. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y lo sacaron de casa de Abinadab. Usa y Ayo guiaban en la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca y entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca. Y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Por eso lo puso a aquel lugar el nombre de Pérez Usa, nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó:
es mejor que no me lleven el arca de Dios. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom, oriundo de Gad. Primera de Crónicas 13, del 7 al 13. Preocupado de que el arca fuera a caer, Usa extendió la mano para estabilizarla, y por sus esfuerzos Dios le quitó la vida. Vaya manera de arruinar la fiesta de David. ¿Por qué Dios haría esto? Especialmente cuando David estaba llevando el arca a donde pertenecía. ¿Cuál fue el problema? El problema fue la arrogancia del corazón de Usa. Dios vio algo de la misma actitud en el corazón de David y también en los corazones de los participantes. Ellos tenían una visión relajada hacia Dios y una visión irreverente. El profeta Samuel explicó: entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Segunda de Samuel 6:7. Usa murió a causa de su irreverencia. El exceso de confianza hizo que tratara el arca de Dios de manera informal. Dios le dio a los israelitas instrucciones explícitas sobre quién podía tocar el arca y cómo se suponía que debía ser transportada. Colocarla en una carreta fue un gran error. Dios les dijo claramente a los israelitas que el arca no debía ser tocada, sino solamente transportada con varas de madera, y solo por medio de los levitas de la familia de Coat. Éxodo 25, 12 al 14, números 7, 9. No importa con cuánta inocencia fuera hecho, tocar el arca era una violación directa de la santa ley de Dios y algo castigado con la muerte. ¿Recuerdas el viejo dicho, la familiaridad genera desprecio? Usa estaba tan acostumbrado a que el arca se hallara en su casa que la subestimó. Estaba tan acostumbrado a tenerla cerca que comenzó a considerarla como algo común en lugar de santo. Quizá Usa se sentía orgulloso de que el rey lo reconociera como el guardia del arca. Me imagino que tener una posición tan prominente en la procesión alimentó su ego. Tal vez se veía a sí mismo como una persona importante. En cualquier caso, el hecho de que Usa se extendiera para tocar el arca fue una acción arrogante que demostró irreverencia hacia Dios. ¿Notaste cómo reaccionó David ante la muerte de Usa? Se enojó con Dios. Pensó que ya que estaba haciendo tanto por él, no era justo que Dios arruinara su procesión. La tragedia también hizo que David temiera a Dios, pero no de la manera correcta, al menos no al principio. Sin embargo, el corazón de David poco a poco fue cambiando de parecer. Reconoció que él y el pueblo habían sido realmente arrogantes, y David se arrepintió de esa actitud. La próxima vez que David ordenó mover el arca, mandó a los levitas que lo hicieran de la manera correcta, como Dios había dispuesto. Primera de Crónicas 15. Esta fue una fiesta más alegre, más exuberante y más reverente que la primera. En esa fiesta David le recordó a la nación que siempre debía temerle a Dios y atribuirle a él la gloria y el poder debidos a su santo nombre. Porque el Señor es grande, más temible que todos los dioses. 16:25. La arrogancia es un pecado atroz. La Biblia nos dice que la arrogancia es como el pecado de la idolatría, en 1 Samuel 15:23. Idolatría: cuando considero mis propias opiniones como más importantes que las que Dios, me pongo en el lugar de Dios, y eso es tan ofensivo para Él como adorar a una pieza de madera o piedra tallada. Por ejemplo, Dios nos ordena que no tengamos relaciones extramatrimoniales. Si me acuesto con mi novio de todos modos, entonces estoy siendo arrogante. Tengo un exceso de confianza en mi propia opinión. Según la Biblia, esa no es la verdadera confianza. ¿Eres arrogante? ¿Tienes una visión relajada con respecto a Dios? ¿Crees que sabes más que Él? ¿Alguna vez te has encogido de hombros y dicho, sé lo que dice la Biblia, pero creo que minimizas la gravedad del pecado?
¿Transgredes de manera indiferente e impenitente las normas de Dios? ¿Lo desprecias con tus actitudes, palabras, acciones o tu moral? ¿Eres tan atrevida como para ignorar voluntaria y fragantemente lo que Dios Todopoderoso dice? ¿No le temes a Dios? Algunas personas piensan que Usa murió porque el Dios del Antiguo Testamento era malo y estaba enojado. Piensan que ha cambiado. Ahora él nunca se enoja ni se molesta. Está feliz independientemente de lo que hagamos. Pero espera, ¿qué hay de Ananías y Zafira? Ese dúo de marido y mujer eran miembros de la iglesia primitiva. Ellos vendieron una propiedad y trajeron parte de las ganancias a los apóstoles. El problema es que les hicieron creer a los apóstoles que estaban dando todo el dinero de la venta. Todo lo que hicieron fue decir una pequeña mentira piadosa para enaltecerse a sí mismos. No es gran cosa. No ocasionaron ningún daño, ¿verdad? ¿Ya sabes lo que sucedió? Dios le quitó la vida. El problema no fue que Ananías y Zafira no les diera a los apóstoles todo el dinero de la venta. Dependía de ellos ofrendarlo o no. El problema fue que no tomaron a Dios en serio. Supusieron que decir una pequeña mentira piadosa estaba bien. Dios perdona gratuitamente todos nuestros pecados a través de Jesucristo. No necesitamos tener miedo de su ira o su juicio. Él derrama su amor y su gracia sobre nosotras. Sin embargo, es presuntuoso pensar que el pecado no es gran cosa, o que podemos ignorar las instrucciones de Dios y hacer lo que queremos. Pablo advirtió sobre este tipo de actitud arrogante. Él preguntó: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios y de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Romanos 2:4, énfasis añadido. A fin de edificar la confianza fuerte, tenemos que luchar contra la arrogancia. Necesitamos examinar constantemente nuestros corazones en buscar de esa actitud sutil que nos hace pensar que sabemos más que Dios. Todas tenemos una tendencia pecaminosa a valorar nuestras propias opiniones por encima de la de Dios. No obstante, cuando se trata de la confianza, esto puede llevarnos a una de dos zanjas opuestas e igualmente peligrosas: la zanja de la arrogancia o la zanja de la inseguridad. Nos volvemos arrogantes cuando tenemos una opinión superior de la que deberíamos tener con respecto a nosotras mismas. Nos volvemos inseguras cuando nos percibimos inferiores a los demás. Para construir una confianza fuerte, debemos dejar nuestra arrogancia en la entrada con humildad y permitir que Cristo renueve nuestras mentes para que podamos ver el mundo, incluso a nosotras mismas, de la manera que Dios quiere. Romanos 12, del 2 al 3. Tercero, rechaza tu temor al hombre. La confianza flaquea cuando enaltecemos a las personas y empequeñecemos a Dios. La tercera manera de fomentar la confianza es rechazando el temor a las personas. El gran sabio advirtió que temerles a los hombres es una actitud peligrosa. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Proverbios 29:25. El temor al hombre es un cebo que Satanás pone para atraparnos. Resulta peligroso. Temerle al hombre más de lo que tememos a Dios de seguro nos hará daño y nos hará tropezar. Un buen ejemplo de esto es el rey Saúl. Dios dirigió al profeta Samuel para ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl tenía muchas cosas a su favor. Para empezar, era extremadamente apuesto. Era alto, moreno y guapo. Si hubiera vivido en nuestros días, la revista People lo habría presentado en la portada de su número como el hombre más seductor del mundo. Era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. 1 Samuel 9:2. Sin embargo, a pesar de su buena apariencia, Saúl era muy inseguro. Cuando Samuel se acercó por primera vez a él con el fin de hacerle saber que Dios lo había elegido para ser el rey de Israel,
Saúl se opuso diciendo en esencia: no soy nadie. ¿Por qué dices esto? Samuel instruyó a Saúl a velar por varias señales sobrenaturales que confirmarían que él era la elección de Dios. Todas las señales se cumplieron ese día. No obstante, cuando Saúl regresó a su casa, no le dijo a nadie acerca de su poderoso encuentro con Dios. Una semana después, Samuel reunió a todas las tribus de Israel para echar suertes y elegir un rey. La suerte cayó sobre el clan y la familia de Saúl, luego sobre Saúl mismo. Pero él no aparecía por ninguna parte, se había escondido entre el equipaje. La gente tuvo que sacarlo por la fuerza detrás de los baúles del almacenamiento para proclamarlo rey. Con el tiempo, el rey Saúl demostró ser un líder militar formidable. Se ganó el respeto de sus ciudadanos y de los líderes extranjeros. Sin embargo, de alguna manera, Saúl nunca logró deshacerse de su irritabilidad y su resentimiento. Por fuera era un líder exitoso, pero por dentro estaba plagado de inseguridades. Le temían al hombre. Estaba ansioso en cuanto a lo que los demás pensaban de él. Quería que las personas lo consideraran increíble y admirable. No obstante, tenía miedo de que lo vieran como alguien deficiente. El temor alimentó los celos y el odio de Saúl hacia David. El temor alimentó la ira de Saúl. El temor también alimentó su desobediencia. Por ejemplo, antes de una batalla contra los filisteos en Gilgal, el profeta Samuel le dio a Saúl instrucciones explícitas de no comenzar la batalla hasta que él llegara para ofrecer el holocausto. En 1 Samuel 3, del 8 al 12. Pero Saúl estaba impaciente. Tenía miedo de perder la batalla y quedar mal. Así que en lugar de esperar a Samuel, presuntuosamente presentó el holocausto él mismo. El temor al hombre fue, en definitiva, lo que destruyó a Saúl. El problema llegó a un punto crítico cuando Saúl desobedeció las instrucciones de Dios acerca de cómo debía tratar con los amalecitas y los archienemigos de los israelitas. 1 Samuel 15, del 1 al 4. Se suponía que Saúl debía destruirlo todo y no tomar ningún botín, ni ganado, ni ovejas, ni ningún tesoro, nada. Sin embargo, Saúl obedeció a medias. Aunque destruyó todos los animales y bienes indeseables sin valor, dejó que sus hombres tomaran el mejor botín. Además, no mató al rey amalecita. Él y sus oficiales probablemente planearon organizar un gran desfile al regreso para su pueblo. Tenían la intención de exhibir la recompensa y hacer un espectáculo del rey extranjero. Querían alardear de su ilustre victoria. Saúl quería que el pueblo lo reconociera como el mejor. Tan profunda era su inseguridad que incluso se dirigió un momento. 1 Samuel 15:12. Samuel confrontó a Saúl por su desobediencia e identificó la inseguridad como la raíz del problema. Eres pequeño a tus propios ojos, observó Samuel. 1 Samuel 15:17. Al principio, Saúl no reconoció que había hecho algo malo. Sin embargo, cuando Samuel no le dio tregua, admitió que había desobedecido a Dios porque le temía a la gente. He pecado, en verdad he quebrado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo y escuché su voz. Énfasis añadido. Samuel reiteró que Dios iba a deponer a Saúl como rey y luego se dio vuelta para marcharse. Alarmado, Saúl agarró a Samuel y le rogó: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, para que regreses conmigo, para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Ves el problema con la confesión de Saúl? Él estaba más preocupado por su reputación, por ser honrado delante de los ancianos, que por su pecado. Temerle al hombre más que a Dios le costó a Saúl su reinado, su familia, su fe y finalmente su vida. El temor al hombre es la trampa de Satanás. Este conduce a pecados de arrogancia, pecados de comparación y pecados de cobardía. Como dijo John Blum, vernos pequeños puede ser justo o destructivo.
Es justo si vemos a Dios muy grande y a nosotros muy pequeños. Esto realmente nos libra del temor. Sin embargo, es destructivo si la aprobación del hombre resulta mayor para nosotras, porque eso siempre conduce a desobediencia a Dios. El temor al hombre siempre conduce a desobedecer a Dios. Además, no aporta nada para edificar una confianza fuerte. Nuestra confianza es débil si depende de lo que otros piensen de nosotras. Jesús nos instruyó al temer a Dios y no al hombre. Mateo 10, 28 al 33. Cuando le tememos a Él, no necesitamos temerle a nadie más, como dijo David. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Salmo 118, del 6 al 9. Tu confianza aumentará a medida que rechaces el temor al hombre y te refugies solo en Dios. ¿Cómo puedes hacer esto? Un buen lugar para empezar es memorizando Salmo 118, del 6 al 9, y citando la próxima vez que sientas que el temor al hombre se apodera de tu corazón. Deja de confiar en cosas frágiles. Cuarto, deja de confiar en cosas frágiles. Otra forma de construir una confianza fuerte es dejando de confiar en cosas frágiles. La Biblia compara la confianza débil y necia con la tela de una araña, porque es frágil su confianza y una tela de araña su seguridad. Confía en su casa, pero esta no se sostiene. Se aferra a ella, pero esta no perdura. Job 8, 14 y 15. Una de las cosas más importantes que podríamos hacer en nuestra búsqueda de confianza es evaluar dónde está siendo depositada nuestra confianza. ¿De qué dependemos en última instancia para obtener nuestro sentido de identidad y seguridad? ¿Estamos confiando en el Señor? ¿O estamos confiando en una tela de araña? Así como la tela de una araña se compone de una red de hilos individuales, del mismo modo la confianza se basa en una malla de fuentes interrelacionadas. Una mujer puede poner su confianza en su educación, su trabajo, sus finanzas, sus amigos, su influencia o su aspecto. Todas obtenemos nuestra confianza de una variedad de cosas. El problema es que podemos ser engañadas al creer que estas cosas son más fuertes y más confiables que Dios. Las cosas de las que la mayoría de la gente depende para tener confianza se puede clasificar en 4 categorías básicas, o para usar el simbolismo de la telaraña, los hilos se pueden dividir en 4 cuadrantes diferentes: rango, valoración, recursos y prevención de riesgo. Primero, mi rango: evaluación personal, yo soy. Confianza, soy suficiente. Temor, no soy suficiente. El primer cuadrante abarca la forma en que me veo a mí misma. Algunas personas equiparan esto con un sentido personal de autoestima. Yo evalúo cómo me veo. Soy fuerte o débil, capaz o incapaz, inteligente o necia, educada o sin educación, realizada o mediocre, bonita o fea, divertida o aburrida, agradable o desagradable, trabajadora o perezosa, organizada o desorganizada, buena o mala. Pienso que estoy a la altura de un estándar aceptable, me siento confiada. No obstante, si pienso que no doy la talla, no soy lo suficientemente bonita, inteligente o capaz, por ejemplo, me siento insegura. Segundo, mi valoración. Evaluación grupal. Ellos piensan que soy. Confianza, me aceptarán. Temor, me rechazarán. El segundo cuadrante de la confianza tiene que ver con un creo que otras personas me valoran. ¿Me ven como una buena persona? ¿Piensan que soy inteligente y dotada? Si creo que tienen una visión positiva de mí, me siento confiada. No obstante, percibo que tienen una visión negativa sobre mí, mi inseguridad aumenta. Tengo miedo de que se rían de mí, me juzguen, me condenen o me excluyan. Temo ser rechazada y no aceptada. Tercero, mis recursos, evaluación de bienes. Tengo, no tengo. Confianza, nada me falta. Temor, me falta.
Otro cuadrante del que obtengo confianza es el de mis recursos. Hago un inventario para ver qué bienes tengo a mi disposición. Bienes como dinero, trabajo, posesiones, tiempo, conexiones, expertos, defensores o ayudantes. Si creo que tengo todo lo que necesito, me sentiré confiada. No obstante, si considero que no tengo lo que necesito, me sentiré aprensiva y temerosa. Cuarto, la prevención de riesgos, probabilidad de pérdida o daño. ¿Qué pasa si confianza? Me siento segura. Temor, me siento insegura. El cuadrante final de mi red de confianza se relaciona con mi capacidad de evitar un riesgo percibido. Trata de lo vulnerable que me siento ante la pérdida o el daño. ¿Y si algo malo sucede? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mis sueños se hacen añicos? ¿Si algo le ocurre a un ser querido? ¿Y si las elecciones no salen como espero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si muero? Si considero que el riesgo de pérdida y daño es bajo, me siento segura y confiada. Si considero que el riesgo de pérdida y daño es alto, me siento insegura y temerosa. La prevención del riesgo se relaciona en mi sentido de control sobre los sucesos futuros, es decir, con mi capacidad percibida de evitar que algo malo suceda o mi capacidad de mitigar una pérdida potencial. La razón por la que muchas mujeres carecen de confianza es porque saben que la fuente de su confianza no es fuerte, sino frágil. Los hilos en los que sujetan sus esperanzas podrían ceder en cualquier momento, y ninguna inyección de autoestima o sentimientos positivos va a cambiar ese hecho. La Biblia enseña que desde un punto de vista global, todos los seres humanos somos débiles e insignificantes, incluso aquellos que parecen fuertes y poderosos. Salmo 62:9 nos dice: los hombres de baja condición son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza suben todos juntos, pesan menos que un soplo. Salmo 39 señala que todas las cosas terrenales de las que dependemos pueden ser consumidas con un montón de suéteres infestados de polilla. La Escritura nos exhorta a dejar de confiar en la fuerza y la competencia de los hombres, las cuales en esencia no valen nada. Isaías 2:22. Si queremos una confianza fuerte, necesitamos depender de algo mucho más fiable que lo que este mundo tiene para ofrecer. La fuerza humana es una ilusión, la telaraña es frágil, confiar en ellas es de necios. Me encanta la analogía de la telaraña para usar la Biblia. Para mí el simbolismo es profundo. Verás, tengo mucha experiencia con las telarañas. Tenemos una cabaña rústica familiar en un lago remoto en el norte de Canadá. Cada verano, mientras mi marido lucha contra las hormigas, yo lucho contra las telarañas. Esas arañas trabajan las 24 horas, los 7 días para construir sus telarañas. Las tejen en las sillas, en la mesa, en la red de voleibol, en los cables de luces del patio, en la pila de leña, en las puertas, en las ventanas, en los cobertizos. Ellas tejen sus telarañas literalmente por todas partes, en cada esquina, rincón y grieta. Así que cada vez que llegamos a la cabaña tengo que sacar la vieja escoba de paja para quitar las telarañas. De lo contrario, estaríamos invadidos de esa gasa pegajosa traslúcida. Derribar telarañas con la escoba de paja no toma mucho tiempo. Las telarañas son frágiles y fáciles de quitar. No obstante, la batalla es implacable. Puedo dejar todo limpio un día solo para tener toda una nueva cosecha de telarañas a la mañana siguiente. A veces las telarañas son enormes y con el rocío brillando en cada frágil hilo de seda. Puede verse en espectaculares. A menudo me impresiona la habilidad y la tenacidad que tienen las arañas. La razón por la que me encanta la analogía que compara la confianza falsa y necia con una tela de araña es porque describe muy acertadamente la batalla continua de la confianza que se desarrolló en mi propio corazón. La tentación de confiar en mi propia capacidad y recursos surge constantemente. Todos los días tengo que evaluar si estoy dependiendo de Dios o de una red de otras cosas. El Señor dice: no se aleje de Él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. 1 Samuel 12:21. Como dice el antiguo himno, no hay nada que temer ni que desconfiar, en los brazos de mi Salvador, por su gran poder Él me guardará.
de los lazos del engañador, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. ¿En qué cosas confías? ¿Qué fuentes de fuerza humana enumeras en los cuadrantes de tu red de confianza? Tu confianza aumentará cuando dejes de depender de una telaraña frágil y comiences a confiar en los brazos eternos de Dios. Quinto, evita perseguir una sensación. Los expertos de confianza evalúan la fuerza de la confianza de una persona en función de la seguridad que dicha persona manifiesta. Por lo tanto, su objetivo es ayudar a las mujeres a despertar sentimientos más felices, positivos y afirmativos sobre sus capacidades para tener éxito. Su trabajo termina cuando ellas se sienten como mujeres súper confiadas. El problema de equiparar la confianza con un sentimiento es que estos no son indicativos de si la confianza de una persona es sabia o necia, fuerte o débil. Todos los temerarios que se enfrentaron a las cataratas del Niágara se sentían confiados de que vivirían para contar la historia. El sentimiento de confianza de Blondin lo hizo ganar fama y fortuna. Sin embargo, los sentimientos de confianza de los otros temerarios solo los condujeron a un mundo de dolor. Es importante que comprendas que lo que el mundo promueve como confianza es simplemente el sentimiento o la ilusión de la misma. Es algo imaginario, no es genuino. La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta es su imaginación. Proverbios 18:11. Énfasis añadido. Según la Biblia, la fuerza de su confianza depende de la fuerza del objetivo de la misma, no de la fuerza de tu sentimiento. Para aumentar tu confianza necesitas evitar perseguir la sensación. Perseguimos esta sensación cuando comparamos la confianza fuerte con una fuerte sensación de confianza. Esta idea resulta peligrosa porque nos anima a perseguir una sensación ilusoria en lugar de esforzarnos por poner nuestra confianza en el lugar correcto. Las sensaciones son engañosas. Una sensación fuerte puede convencernos de que nuestra confianza es fuerte cuando en realidad es débil. Una sensación débil puede convencernos de que nuestra confianza es débil cuando en realidad es fuerte. Moisés es un buen ejemplo de esto. Según los relatos, el Moisés de 40 años era un sujeto muy confiado. Él se sentía seguro de que podría ayudar a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Ciertamente parecía ser la persona indicada para el trabajo. Tenía la inteligencia, las habilidades, el poder y la posición. Sin embargo, cuando su intento fracasó, su confianza se hizo añicos. Adelántate 40 años y verás que Moisés era un sujeto tembloroso e inseguro. Él no se sentía confiado en absoluto. Desde una perspectiva humana, la confianza de Moisés a los 40 era fuerte, mientras que su confianza a los 80 era débil. No obstante, esa no es la forma en que Dios ve las cosas. Sin importar cómo Moisés se sentía, confiado o inseguro, estaba poniendo sus huevos en la cesta equivocada. Resulta irrelevante lo llena que estuviera esa canasta, independientemente de si estaba llena o vacía, seguía siendo la cesta equivocada. Los sentimientos de Moisés no tenían nada que ver con la fuerza de fuente en que depositaba su confianza. El problema no consistía en que el Moisés de 40 años fuera arrogante y el Moisés de 80 años careciera de confianza. El problema en ambos casos radicaba en que estaba poniendo su confianza en el lugar incorrecto. Moisés no estaba depositando su confianza en Dios, estaba apostando por el tipo de confianza equivocado. A menudo vemos la confianza como un sentimiento, cuando nos sentimos bien con respecto a nuestra capacidad para tener éxito. Concluimos que nuestra confianza es fuerte. Sin embargo, cuando nos sentimos dudosas o temerosas de una capacidad para tener éxito, concluimos que nuestra confianza es débil. Comparamos el hecho de tener una confianza fuerte con un sentimiento positivo y optimista sobre nuestra posibilidad de alcanzar el éxito. A menudo, cuando buscamos tener confianza, lo que realmente estamos buscando es la sensación, el sentimiento o la ilusión de la misma. La Biblia pone la confianza en un plano completamente diferente. La fuerza de tu confianza no depende de la confianza que sientas, depende si tu confianza está puesta en Jesucristo. La fuente de la confianza inquebrantable, si dependes de Dios más que de otras cosas. Tendrás una confianza fuerte y sabia. Si dependes más de otras cosas,
tu confianza será frágil y necia. La Biblia pone la confianza en un plano completamente diferente. La fuerza de tu confianza no depende de la confianza que sientas. Depende de si tu confianza está puesta en Jesucristo, la fuente de confianza inquebrantable. Si dependes de Dios más que de otras cosas, tendrás una confianza fuerte y sabia. Si dependes más de otras cosas, tu confianza será frágil y necia. Cuando buscas una confianza fuerte, no estás persiguiendo un sentimiento, sino resolviendo poner tu confianza en la cesta correcta. Cuán confiada te sientes tiene poco que ver. Anteriormente en este capítulo te pedí que calificaras tu confianza con una escala de 0 a 10. Yo me califiqué con un 8 o 9. Eso es porque generalmente me siento confiada. Luego te pedí que calificaras hasta qué punto pones tu confianza en Dios cada día. En esta escala solo me califiqué con un 4. El objeto de este ejercicio era mostrar que es posible sentirte segura, sin embargo, poner tu confianza en el lugar incorrecto. La Biblia se interesa por la fuente de tu confianza y su fuerza real en lugar de por cuán segura o insegura esa fuente te haga sentir. No puedo dejar de insistir en la importancia de este punto. Algunas mujeres se sienten muy bien con la red de cosas de las que dependen. Su telaraña está intrincadamente construida con hilos de competencia personal, dinero, belleza, educación, posición, relaciones e influencia. Tales mujeres exudan confianza. Están seguras de que su red es lo suficientemente fuerte como para sostenerlas. Es solo cuando una tormenta repentina amenaza su red que veo lo frágil que es su fuente de confianza. Otras se sienten inseguras con respecto a la red de cosas de las que dependen, como el preocupado y nervioso Moisés. Siente que no son suficientes, comparan su propia telaraña con la que sus vecinas están tejiendo y concluyen que la suya es inadecuada. Carecen de la capacidad, los recursos y los medios para alcanzar el éxito. Estas mujeres envidian a cualquier mujer con una red de recursos más grande, más bonita y más espectacular. Plagadas de inseguridades, tales mujeres se dan cuenta que la única manera de tener más confianza es consiguiendo de alguna forma una red más grande y mejor. Sin embargo, sienten que incluso si lo hacen todavía no será suficiente. El punto es el siguiente. Ya sea que nos sintamos inseguras o confiadas, o incluso súper confiadas y llenas de bravuconería, ante los ojos de Dios nuestros sentimientos no son lo más importante. Lo que realmente importa es dónde estamos depositando nuestra confianza, y eso es algo que todas debemos examinar. No te dejes engañar. La confianza no está envuelta en un sentimiento, sino en la persona de Jesucristo. Él es nuestra confianza fuerte. ¿Puede Jesús ayudarnos a sentir más seguras? ¿Puede el hecho de poner nuestra confianza en Él aliviar nuestros sentimientos de temor e inseguridad? Sí, absolutamente. No obstante, perseguir el sentimiento es como perseguir el regalo en lugar que al dador. Los sentimientos van y vienen. Sin embargo, si depositas tu confianza en Dios, el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Proverbios 3:26. Todo se resume en el temor. En este capítulo exploramos 5 barreras que impiden obtener una confianza fuerte. Como dije al principio, cada problema que tenemos con la confianza puede retomarse a una cuestión fundamental: no comprender plenamente en quién es Dios y quiénes somos en relación con Él. Un problema de confianza es un problema que tiene que ver con el temor. Es un problema que tenemos con temerle a Dios como es debido. La buena noticia es que la Biblia deja claro que el temor de Dios es mucho más que una emoción. Es algo que se puede enseñar y aprender. David tenía la intención de enseñarle al pueblo cómo temer a Dios. Vengan, hijos míos, y escuchen que voy a enseñarles el temor del Señor. Salmos 34:11. Dios dijo: reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. Deuteronomio 31:12. También indicó: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprendan a temer todo el tiempo que viva en la tierra, y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Dios te da todo lo que necesitas para crecer en temor reverente del Señor. Él te da la verdad a través de su santa Biblia.
te da el poder a través de su Espíritu Santo, te apoya a través de su Santa Iglesia, por lo tanto, tienes todo lo necesario para edificar una confianza fuerte. Hoy es un buen día para tomar la escoba de paja y comenzar.